Éxodo capítulo 14, verso 15, cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Pueden sentarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Y quiero bajo esa pregunta que nosotros pudiéramos reflexionar en esta hora, y que esa pregunta sea el centro o la parte principal de esta prédica. Y si podemos titular esta prédica, yo la titularía: más de mí en él y más de él en mí. Y quiero comenzar aclarando que la persona que está aquí preguntando ¿por qué clamas a mí? Es el mismo Dios que más adelante en Jeremías le dice a ese profeta: clamas a mí y yo te voy a responder y te voy a contestar. Y te voy a revelar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Ese Dios que ha dicho que Él responde la oración. Ese Dios que ha dicho que Él responde el clamor de los que creen, de los que claman. Es el Dios que está haciendo aquí una pregunta. Y esta pregunta que Él le hace a Moisés, yo creo que nos debe llevar a cada uno de nosotros a reflexionar. Y usted sabe que la lengua española, la gramática, establece que hay un tipo de pregunta retórica. La pregunta retórica no busca respuesta, lo que busca es reflexión. Quien la hace no es que no maneja la información que quiere preguntar, sino que él quiere que tú reflexiones, que tú medites y que tú pienses partiendo de esa pregunta. Ese Dios que le está preguntando a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Es el Dios que en su mano está el hálito de todo ser vivo. Y cada vez que Él se te revela, tú debes tener claro que no hay nada que esté escondido delante de Él. Porque cada vez que Él te pregunta, al momento de Él preguntarte, tu ser queda desnudo delante de Él. Y tú sabes que si Él está preguntando lo que sabe, es porque tú debes reflexionar en base a lo que está haciendo. Es lo que le está diciendo: Moisés, ¿tú estás seguro que tú estás clamando? ¿Tú estás seguro que tú estás clamando de manera correcta? ¿O por qué tú crees que en este momento tú debes clamar? Es posible que Moisés se llenó de temor. Es posible que Moisés se llenó de miedo. Porque el que le está preguntando es aquel que tiene ojo como llama de fuego. Él ha experimentado la presencia de Dios. Él sabe lo que se siente estar cerca de ese Dios llamado Santo. Y es posible que Moisés comenzó a titubear, que el interior de Moisés se conmovió. Pero cada vez que el Eterno pregunta, como yo decía en una prédica anterior, es porque la eternidad quiere escuchar. Cada vez que Dios hace una pregunta, nos está llamando a reflexionar. Cada vez que Dios nos lleva a una pregunta, nos está llamando a que reflexionemos sobre nuestro accionar y sobre todo lo que estamos haciendo. Y quiero también continuar diciendo que los sentimientos y la decisión al momento de recibir una palabra profética siempre están alterados. Es decir, que la proximidad de Dios a tu vida te equipa del armamento necesario para la ejecución de esa palabra. Pero en la medida que tú avanzas en la palabra profética, tú te puedes dar cuenta que hay ciertas cosas que tú vas a comenzar no a sentirlo en la misma realidad en la que la sentiste cuando se te profetizó. Es posible que cuando Dios le dijo a Moisés que Él va a sacar a Israel, Moisés iba con mucho valor. Moisés iba con mucho ánimo. Moisés iba con mucho entusiasmo. Pero cuando Moisés va directo a cumplir la asignación, él se da cuenta que lo que él experimentó en el momento, la decisión firme, el coraje que tenía,
comenzó ese coraje a irse de su vida. Y a través de esa pregunta, Dios quiere llevar a Moisés al momento de la revelación, al momento de la asignación, a que ese entusiasmo que él sentía, él tiene nueva vez que volverlo a sentir. Él tiene nueva vez que volverlo a experimentar. Porque el Dios que está sentado en el trono alto y sublime, Él no solo presta atención a tus labios, Él presta atención a mis sentimientos, Él presta atención a mi interior, y Él va a comenzar a pasar una balanza con todo lo que yo soy. Qué fácil es poner en práctica la palabra profética cuando es reciente. Qué fácil es poner en práctica la palabra profética cuando no hay oposición. Pero Moisés encontró aquí que detrás de él estaba el ejército de Faraón y frente a él estaba el mar rojo. Y la incertidumbre producto de la incredulidad del pueblo es posible que haya hecho que Moisés comience a titubear. Pero esto nos enseña y nos advierte que tenemos que tener la capacidad y la disposición de estar siempre dispuesto a orar, dispuesto a interceder, dispuesto a buscar la fuente que nos dio la palabra. ¿Estás tú pasando un momento difícil en tu vida? Clama a ese Dios que te dio la palabra. ¿Está el pecado asediando tu corazón? Clama al Dios que te dio la palabra, porque el Dios que te dio la palabra te va a dar la fuerza, el equipamiento para enfrentar toda oposición. Pero es posible que Moisés entró en temor. Lo segundo es que yo soy un ser pensante por encima de ser un ser que siente. La mente está por encima del sentimiento. Por eso usted hay cosas que tiene que hacer no porque la siente, sino porque usted es un ser pensante. Y el trabajo es el mejor ejemplo de esto. Hay momentos que usted no quiere trabajar. Y yo me atrevo a decir de manera más clara que hay veces es cuando usted quiere trabajar. Usted mayormente no quiere trabajar porque usted lo que tiene es que asumir la responsabilidad y va a trabajar. Pero si por usted fuera y si por mí fuera, yo decidiera no trabajar y que el dinero me llegue fácil. Pero usted, como es un ser pensante, usted pone por encima del sentimiento el pensamiento. Usted sabe que aunque no quiere ir a trabajar porque está cansado o porque pasó cualquier situación, usted sabe que si usted no va a trabajar lo van a cancelar. Entonces la mente entra en función. Usted sabe que tiene un préstamo que pagar, usted sabe que tiene una familia que mantener, y si usted no va al trabajo aunque no quiera, usted va a ser cancelado. Esto nos enseña que por encima del sentimiento está el pensamiento. Y hay cosas que usted tiene que hacer no porque quiere hacerla, sino porque es tu deber. Si fuera por mí, yo no pagara impuesto. Si fuera por mí, yo no echara gasolina. Pero tengo algo que hacer, tengo que cumplir mi responsabilidad como ser humano. Y en el plano de los espíritus también funciona de esa manera. Usted no va a orar cuando usted quiera. Usted no puede ofrendar cuando usted quiera. Usted no puede congregarse cuando usted quiera. Porque no es los sentimientos que van a determinar lo que usted tiene que hacer, sino tu responsabilidad. 3. Dios le dice o le pregunta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Otras versiones, como la versión Dios habla hoy, que es la Biblia de los católicos, esa versión lo modifica. Y esa versión dice, ¿por qué me pides ayuda? Y la Biblia y la palabra Biblia está expresándolo de otra manera y dice, ¿a qué vienen esos gritos? Es posible que cuando Moisés se vio entre la espada y la pared, Moisés posiblemente no estaba orando. Moisés estaba gritando debido al temor, debido al pánico. Y como Moisés está tirando alarido al cielo, Dios le dice, Moisés, ¿qué es lo que te pasa? Moisés, ¿qué es lo que te sucede? Dios lo que quería es que Moisés entre en cordura. Porque el mar que está frente a él, Dios le estaba diciendo, yo fui el que creé el agua, el mar y lo existente. Yo fui el que te dije que salga de Egipto. Dios quería que Moisés se encuentre con el Dios que se le apareció.
Dios quería que Moisés, en medio del problema, mantenga su firmeza en el Señor. Qué fácil es creer en Dios cuando todo está bien. Qué fácil es creer en Dios cuando las cosas están viento en popa. Pero cuando el pecado te asedia, cuando la persecución te persigue, cuando la tentación está a la puerta de tu corazón, nos mantenemos firmes o decidimos echar el ministerio. Y Dios nos viene a decir a cada uno de nosotros en esta hora que prosigamos firme, que no echemos a llorar en medio de la situación, en medio del momento difícil. Dios nos dice en esta hora, ¿por qué le estamos pidiendo ayuda a Él? Como si Él se hiciera de la vista gorda. ¿Por qué estamos gritando delante de Él cuando lo que procede es seguir revelándonos en la palabra, creyendo en la palabra, firme en la palabra? Por eso me agrada a mí cuando Dios le dijo a Pedro, ven. Cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, di que yo camine encima del mar. Y Pedro le dice al Señor, yo creo, y Pedro comienza a caminar. Pero cuando él ve las olas, él ve el viento, él clama al Dios que le dio la palabra. El Dios que te dio la palabra es el que te va a sostener cuando la duda te visite. El Dios que te dio la palabra es el Dios que va a fortalecer tu espíritu. Estás siendo tambaleado por la turbulencia, por el pecado. Clama a ese Dios que te dio la palabra. Clama a ese Dios que tiene el poder de ordenar todo. Y muchas veces la iglesia o nosotros nos involucramos tanto en lo que tenemos que hacer, que perdemos de referencia al Dios a quien le servimos. Cuando Dios se nos revela a nosotros y entendamos quién es ese Dios, nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a fortalecer y vamos a seguir firme en el Señor. Pero un error que ha caracterizado por décadas la iglesia evangélica, no esta sino la iglesia cristiana para ser más general, es que nosotros nos hemos acostumbrado demasiado del Dios que hace, que hemos minimizado nuestra responsabilidad. Y hay una parte que la tienes que hacer tú, pero hay una parte que la tengo que hacer yo. Y en la medida que se da esa bella combinación entre Dios haciendo y yo haciendo lo que Dios me dijo, eso permite la materialización del propósito eterno. Por eso, aunque Dios quiera salvarte, Dios no va a creer por ti. Aunque Dios quiera sanarte de esa enfermedad, Dios no va a creer por ti. Aunque Dios te quiera prosperar, si yo no me apropio de la fe, de la palabra, Dios no lo va a hacer por mí, porque hay una parte que le compete a Dios y hay una parte que te compete a ti y que me compete a mí. Y en la medida que yo asumo mi responsabilidad, en la medida que yo asumo mi papel, en base a lo que Dios me ha revelado, yo me aproximo al llamamiento. Por eso, mientras el mes pasado realizábamos el culto en el Manguito, la voz del Eterno vino a mi espíritu. Y Dios comenzó a hacerme varias salvedades respecto a muchos errores de nosotros como cristianos, que yo quiero que usted también evite esos errores, porque en la medida que evitamos esos errores, vamos a aproximarnos al propósito y al llamamiento del Señor. Y si tú estás aquí en esta hora, y si yo estoy aquí en esta hora, es porque a Dios le ha placido que tú escuches esta palabra y a Él le ha placido que yo te dé esta palabra. Pero antes de decir el detalle, quiero comenzar diciendo que cuando Dios comenzó a darnos muchas palabras, Dios me hizo la siguiente advertencia. Tenemos más de 20 palabras proféticas que reposan sobre tus hombros, que reposan sobre tu espíritu. Y Dios me dijo, cada palabra profética que le he dado a ustedes como iglesia es un arma de guerra. Cada palabra profética llama la intervención opuesta de los espíritus de las tinieblas. Cada vez que Dios habla, prepárate, porque la voz del enemigo va a seguir. Por eso es que si usted se lee Mateo 3 termina hablando el Padre, pero Mateo 4 comienza hablando el diablo. Porque cada vez que viene una palabra profética sobre tu vida, prepárate, porque vendrá la palabra del acusador para hacerte titubear
titubear de la palabra profética. Por eso Mateo 3 termina diciendo, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 4, el acusador comienza diciendo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, porque él quería que Cristo ponga en tela de juicio la verdad de que él era un hijo de Dios. Cada vez que una palabra de Dios venga sobre tu vida, prepárate para la guerra, prepárate para la oposición, prepárate para la crítica, prepárate para la invasión de los espíritus de las tinieblas, prepárate para la debilidad, porque todo el infierno, todo el mundo, todo el cosmos adverso al evangelio de Dios va a orquestar todo plan, porque el enemigo no quiere que tú te aferres al Dios que todo lo puede. Las tinieblas no quiere que tú te acerques a ese Dios todopoderoso, y por eso Él te va a atacar. Él va a enviar crítica contra ti, se va a levantar la gente contra ti, pero tú y yo tenemos que poner los ojos en aquel que me ha llamado, en aquel que te ha llamado, en aquel que te ha sostenido. Y Dios me dijo, cada palabra profética que está sobre esta iglesia es un arma que le doy contra las acechanzas del diablo. Y Dios me dijo, si ustedes son una iglesia de rompimiento, es porque habrán culto que la iglesia no va a querer orar, no va a querer levantar las manos, tú no vas a querer estar aquí. Y Dios me dijo, es una iglesia de rompimiento, porque hay pecado que hay que romper, hay espíritu de las tinieblas que hay que descuartizar, hay pecado que te persigue que usted tiene que echarle a un lado, porque a quien Dios le da rompimiento es para que rompa algo. Es decir, que cada vez que la palabra profética venga sobre tu vida, tienes un gran reto, tienes una gran responsabilidad. El hecho de que Dios nos diga que somos una iglesia adoradora es porque hay momentos que usted no va a querer adorar, que usted no va a querer consagrar su espíritu delante del Señor. Y la palabra profética, usted tiene que apoderarse de esa palabra y ponerla en práctica. Y en la medida que ponemos en práctica esa palabra profética, usted puede traer a la realidad de la tierra, a la realidad del crono, lo que Dios ha dicho en su palabra. Entro en el detalle del trato. Lo primero que Dios me dijo en el manguito es, lo que la iglesia necesita no es más de Dios, sino más de nosotros en Él. El error de nosotros es que queremos que Dios me hable más, que Dios me visite más, yo sentir más a Dios. Cuando Dios dice, ya yo he hecho mi parte, ya la palabra se le dio a Moisés. ¿Cuál era la palabra? Lleva a mi pueblo a la tierra que te estoy mostrando. Si ya tú tienes la palabra revelada, ya tú no tienes que orar por lo que Dios te dijo. Tú tienes que obedecer la palabra revelada. Si Dios ya te dio una asignación, Dios no quiere que tú ores por esa asignación. Dios quiere que tú lleves a práctica esa decisión. Nuestro error es que queremos que el Dios que nos da la palabra también nos fuerce de manera involuntaria a cumplir la palabra. Y Dios actúa bajo el principio de la comunión. Y permítame, ya que lo menciono, definir qué es la comunión. La comunión, a la luz de la palabra, es un ser distinto a Dios que en su personalidad se parece a Dios. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que tiene una mente, que tiene un corazón y que tiene una voluntad. Eso es una persona. Para que exista la comunión, la mente tuya y la mente mía tienen que coincidir. El corazón tuyo y el corazón mío tienen que coincidir. La voluntad mía y la voluntad tuya tienen que coincidir. Si no se da eso, no hay comunión. Por eso Dios lo que quiere es levantar gente, no que sean robots, sino que tengan comunión con Él. Y el ejemplo de la comunión lo encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, como Dios quería que el hombre lo obedezca, que el hombre lo ame y que el hombre piense en él. Dios tuvo que someter al hombre a la prueba de la comunión. ¿Y cómo Dios puso en práctica esa prueba? Dios le dijo al hombre, ponle nombre a todos los animales,
Cuando el hombre le puso nombre a todos los animales, la mente del hombre se conectó a la mente del infinito y los nombres del infinito se le revelaron a Adán y Adán le puso nombre a los animales. Y Dios dijo, pasaste la prueba de la mente. Ahora Dios dice, probemos el corazón. Como el corazón es el asiento de las emociones, Dios decide entonces enviarle a Adán a Eva. Eva era la evidencia del sentimiento. Y Dios entonces prueba a través de uno de los tipos de amor, que es el amor erótico, no a través del filio ni del ágape. Dios decide, voy a través del amor erótico probar si el hombre verdaderamente está en comunión conmigo. ¿Por qué hago hincapié en el amor erótico? Porque Dios decidió probar al hombre a través del amor erótico. Quien no le es fiel a Dios, no le será fiel a su esposa. Quien no le es fiel a Dios, no le será fiel a su esposo. Quien no tiene fidelidad delante del Dios que escudriña los espíritus, su amor provocativo se va a distorsionar. Por eso la mayor evidencia de un matrimonio que tiene a Dios adentro es la fidelidad y es la permanencia. En esta generación de fornicación, en esta generación de adúltero, en esta generación de tanto divorcio, el cristiano que está aferrado al Creador va a amar a una sola mujer y va a permanecer fiel a esa mujer. Por eso es que para el mundo el hombre es el que tiene 1000 mujeres. Para Dios el hombre es el que enamora a una mujer de 1000 maneras distintas. El hombre que Dios ha creado es aquel que se mantiene fiel. Y cuando el hombre ve a su mujer, dice que la amó. Y Dios dijo, pasaste la prueba del sentimiento. Y Dios dice, ahora tengo que probar la decisión. Adán, tengo que poner en el huerto algo que no sea mío. Tengo que crear la posibilidad de la desobediencia. Porque cuando hay un solo camino no hay fidelidad. Cuando hay un solo camino no hay obediencia. Y hay gente que dice, pero si Dios sabía que el hombre iba a caer, ¿para qué Dios puso el árbol? Es que Dios anda por caminos insondables. Él quería que el hombre se convenza que él no iba a amar a Dios como él pensaba. Qué fácil es yo serle fiel a mi esposa cuando ninguna me enamora. Qué fácil es yo estar en un camino. Obvio, no hay más camino. Dios quería mostrarle a Adán que él debe mantenerse firme en Dios, aunque había otro camino que hacer. Y Dios pone el árbol de la ciencia del bien y del mal para que exista otro camino y la voluntad se active. Adán tenía que decidir obedecer a Dios o desobedecer a Dios. En medio de esta generación, la iglesia tiene que mantenerse firme también. Hay muchos caminos que parecen camino de vida, pero te llevan a la muerte. Hay muchas cosas que parecen buenas, pero al final te llevan a la muerte. Dios quiere que la iglesia desarrolle la comunión. Aquella iglesia que piense como Dios, aquella iglesia que siente como Dios y aquella iglesia que decide hacerlo de Dios. Dios quería que Adán pase por la prueba de la personalidad. Y aunque Adán pasó la primera, la de la mente, pasó la segunda, la del corazón, falló la tercera. Porque el Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios infinito, Él te quiere completo o Él no quiere nada de ti. Dios no quiere tu mente, Dios no quiere tu corazón. Dios quiere tu mente, Dios quiere tu corazón y Dios quiere tu voluntad. El evangelio no se negocia. Aquí estamos o no estamos. Somos de verdad o no somos nada. Somos imperfectos, pero estamos entregados. No puedo albergar en mi corazón las enseñanzas bíblicas y en mis sentimientos, los sentimientos del mundo. Y como tampoco albergar en mí la palabra y los sentimientos de Dios en mi corazón y en mi voluntad, echar o dar lugar a la operatividad de las tinieblas. La Biblia nos enseña que tenemos que tomar la decisión de obedecer, la decisión de seguir el mandamiento del Señor. Por eso lo que la iglesia necesita es adentrarse más en lo que Dios te ha revelado a ti y en lo que Dios te ha dicho. No espere una nueva manifestación. Dios quiere que tú valores lo que ya Él te dio.
Dios quiere que yo ponga en práctica lo que ya Él me dio. Dios quiere que yo entrone en mi corazón todo lo que ya Él me ha revelado. Y era lo que Dios le dijo a Moisés. Ya yo te dije que tú vas a guiar a Israel. No me pida más cosas porque ya te dije lo que tiene que hacer. No le preguntemos tanto a Dios si ya tenemos la revelación. Repito, si ya tenemos la revelación. Si no tenemos revelación, vamos a preguntarle a Dios todos los días. Pero cuando recibamos la revelación, vamos a poner en práctica esa revelación. Lo segundo es que la iglesia suele esperar una nueva intervención de Dios cuando lo correcto es movernos en la asignación o en la intervención ya recibida. Si usted y yo estamos aquí, hay palabra profética sobre tu vida y sobre mi vida. Ahora yo tengo la responsabilidad de moverme en esa palabra profética. A Dios no le gusta repetir lo mismo, porque si Dios repite lo mismo a una persona, no es señal de que Dios ama mucho a esa persona como la iglesia lo malinterpreta. Es señal que esa iglesia no quiere obedecer. Es señal que ese líder no quiere obedecer. Es señal que ese cristiano no quiere obedecer. Porque a Cristo Dios le hablaba una sola vez. Búsqueme un pasaje bíblico donde a Cristo Dios Padre tuvo que decirle lo mismo varias veces. Se lo dijo una sola vez. Y en un momento cuando iba a la cruz, Cristo quiso confirmar por el dolor y la agonía que estaba experimentando. Pero cada vez que Dios te dice lo mismo, la gente dice, pero a este tipo Dios lo ama, a este tipo Dios se ha acogido. No es que Dios se ha acogido. Cada vez que se repite el mandato de Dios es porque hay incredulidad en mi corazón. Cada vez que se repite la intervención es porque hay desobediencia. Así que lo que la iglesia necesita no es que Dios repita lo mismo, es usted apropiarse de la palabra profética y llevar a práctica esa obediencia. En la medida que nos apropiemos de la palabra profética, lo de Dios se va a cumplir y lo de Dios se va a materializar. Por eso necesitamos, no es que algo nuevo de Dios venga sobre nosotros, es darle crédito a lo que ya tenemos. 3, muchos buscan el de repente de Dios. Y cuando hablo de repente, a lo que me refiero es que ellos esperan que algo externo se apodere de ellos. Cuando la Biblia dice en Juan 7, 36 y 37, Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, escuche bien, de su interior, no es desde afuera. Todo ministerio que está fundamentado en una palabra profética va a la quiebra. Todo pastor que depende de una palabra profética va a dejar de ser pastor. Todo cristiano que está dependiendo de experiencias espirituales fuera de aquí va rumbo a las tinieblas, porque Dios opera desde adentro. Usted no puede aprender más de la Biblia porque usted me escucha a mí o porque usted escucha a X persona. Usted no puede sentir más a Dios con otro que cuando tú te metes en el silencio con Dios. Dice la Biblia que el que cree en mí, de su interior van a brotar ríos de agua viva. La iglesia de este tiempo está dependiendo demasiado de la palabra o del ambiente de otra gente. Nos gusta que se nos profetice, nos gusta que se nos imponga la mano, pero Dios lo que quiere es que el Espíritu que habita en ti comience a dirigirte. Es que el Espíritu que se te dio cuando te convertiste, ese Espíritu comience a hablarte, ese Espíritu comience a dirigirte. El de repente de Dios está bien siempre y cuando no reemplace el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Por eso Cristo le dice en Juan 7 a Israel que ellos deben darle vida a la operatividad del Espíritu Santo. En la medida que ellos le dan vida a la operatividad del Espíritu Santo, usted no va a orar porque hay un programa en la iglesia. Usted va a orar porque usted tiene que orar. Usted no va a evangelizar porque hay un programa. Usted va a evangelizar porque el río de Dios está dentro de tu corazón y usted va a hacer lo espiritual. Si tu vida espiritual depende de un programa de la iglesia, si mi vida espiritual depende de un programa de la iglesia,
yo no soy cristiano, soy religioso, estoy practicando cosas espirituales, pero el Dios que yo he conocido en la Biblia es un Dios que trastorna tus pensamientos. El Dios que yo veo en la Biblia es un Dios que cuando tú lo recibes en tu corazón, a ti no hay que mandarte a orar, a ti no hay que mandarte a diezmar, a ti no hay que mandarte a siliciar, a ti no hay que mandarte a congregarte. Si a ti cada vez o a mí cada vez que voy a hacer algo espiritual, el pastor me tiene que visitar, el líder me tiene que visitar, otro hermano me tiene que visitar, es porque yo no soy salvo, porque aquel que habita en la eternidad del Altísimo, la fuente del Altísimo se le transfiere, y esa persona va a querer dedicarle a Dios más de lo que él exige. ¿Cuál es el error de la iglesia actual? Que hemos comercializado, hemos esquematizado el evangelio. Me gusta esta parte del evangelio y no me gusta esta parte del evangelio. Un día le estaba predicando a alguien no cristiano y me dijo: a mí lo único que no me gusta del cristianismo es que hay que diezmar y hay que ofrendar. Y yo le dije: yo no soy el autor de esa parte. Si tú quieres, arráncale esa hoja a la Biblia, pero nunca la arrancará del corazón de Dios. Este es el tiempo donde la gente tiene un concepto de Dios y quiere vivir en el concepto de Dios. El evangelio no es tu teoría, el evangelio no es lo que yo quiera, el evangelio es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y si yo me someto, tengo bendición, y si no me someto, no tengo bendición. Hay que echar a un lado el evangelio falsificado, hay que echar a un lado el evangelio customizado, hay que echar a un lado mi criterio. Aquí no vale el hombre, aquí no vale la iglesia, aquí no vale el pastor, aquí vale lo que Dios ha dicho en su palabra, y todo lo que está aquí lo acepto o no lo acepto. Hemos dependido demasiado de experiencias fuera de la realidad, porque no tenemos un encuentro con el Dios que ha hablado. Por eso la Biblia registra que los hombres que tuvieron un encuentro con Dios, ellos estuvieron dispuestos a morir. Ellos estuvieron dispuestos a sacrificar todo por su hacedor. Porque el evangelio es una verdad que te absorbe. Si las drogas ponen a la gente en un estado crítico porque los consume y lo domina, el Dios sobrepasa en poder a esa capacidad. Y no estoy hablando del aspecto negativo, es de eso que lo controla. El Dios que está en la Biblia es una fuerza que te domina. Por eso en un momento cuando Jeremías intentó dejar al Eterno y dijo: Señor, no voy a hablar nunca más en tu nombre, porque cada vez que hablo en tu nombre, cada vez que profetizo, la gente me critica, la gente me condena, la gente me maldice. Jamás de ahora en adelante voy a profetizar en tu nombre. Y dice el profeta Jeremías que cuando pasó un tiempo se le metió un fuego en el corazón. Él dijo: lo voy a resistir. Y él dijo: es que el fuego de Dios me consume. La energía que se te suministró al momento de la salvación sobrepasa tu deseo de pecar. La fuerza de Dios en tu espíritu sobrepasa a la atracción de la carne. Por eso, aunque el mundo te llame, usted no va a ir al mundo, porque es que la fuerza de Dios te atrae. Pero para que eso sea real en tu vida, usted necesita conocerlo a Él, usted necesita experimentarlo a Él, usted necesita tener un encuentro con Él. Iglesia, el evangelio no es teoría, el evangelio no es información, es un encuentro con el Cristo de la gloria. Y Él se te mete, te quita los diablos, te quita las tinieblas, y usted se vela, usted persevera en Él. Y aunque sienta descarriarse, usted nunca se va a descarriar, porque Él te atrae hacia Él. Nuestro error es que hemos minimizado el evangelio a una simple teoría. Vengo el domingo y me voy tal cual. El Dios de la Biblia transforma corazones. El Dios de la Biblia sana. Es que la iglesia necesita conocerlo a Él, experimentarlo a Él. Y cuando ese río entra en tu corazón, cuando ese río entra en ti,
Si fuera por mí, yo no fuera pastor. Si fuera por mí, yo no estuviera en la iglesia. Si fuera por mí, yo estuviera en el mundo vertido en las mujeres. ¿Usted cree que es fácil en este mundo donde la gente es infiel, donde la gente hace y deshace, y usted tiene que decirle no al diablo, no al pecado, no a la tentación? Usted tiene que luchar con un yo, pero cada vez que lo veo a él, yo me siento débil, yo me siento miserable. Es una dicha que él me haya salvado. El mayor privilegio que yo tengo no es ser maestro, no es ser dominicano, no es estar casado, es que Dios me habla, es que Dios habita en mí, es que el Eterno visitó mi crono y Él le dio importancia. Iglesia, no descuidemos el llamado más grande que tú tienes, es la salvación de esa alma. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Si es que realmente lo conocemos, ¿cuál es nuestra idea de Dios? Mientras nosotros esperamos a Dios, Dios espera por nosotros. Mientras Dios visita nuestras vidas, Dios espera que cada día nos acerquemos más a Él. Y lo quinto que Dios me decía, el secreto no está en una intervención divina. El secreto está en una decisión. El evangelio es una decisión. Y usted tomó la decisión de convertirse. Usted ahora toma la decisión de perseverar. Repito, porque ya Él habita en ti. Cuando Él habita en ti, tú recibes fuerza. Y hay gente que están esperando como sentir el toque del Espíritu Santo para orar. Y en otro momento Dios me dijo, cuídate de que yo ore a través de ti. Y cuando Dios me dijo que me cuide de que mi vida de oración sea Dios mismo orando a través de mí, yo tuve que preguntarle a Dios, porque la Biblia dice que a través del Espíritu usted va a hablar lenguas y que Dios va a tomar tus labios, usted va a hablar de parte de Dios. Le pregunté a Dios a qué se refería y Dios me dijo, un error de mi iglesia es que mi iglesia se ha acostumbrado tanto a que yo haga en ella lo que quiero hacer, que cuando yo hago silencio y la dejo sola para ver cómo es su compromiso conmigo, no hacen nada. Hay gente que profetiza, hay gente que te habla de parte de Dios y usted comienza a hacer eso. Hay gente que dice vamos a sembrar algo para el terreno de la iglesia y la iglesia siembra y ofrenda. Dios dice que hagamos 3 días de ayuno y la iglesia hace el ayuno. Dios dice que salgamos a evangelizar y lo hacemos. Y Dios me dijo, mi iglesia está demasiado dependiente de la intervención directa de mí, que cuando yo hago silencio la iglesia no hace nada. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas prédicas tú has dado y Dios no te ha dicho nada? ¿Cuántas veces has orado y Dios no te ha dicho nada? ¿Cuánta gente le ha hablado de Dios y Dios no te ha dicho nada? Yo quiero decirte, iglesia, que no está mal esto. Lo que te estoy diciendo es que estamos dependiendo demasiado del empuje directo de Dios. Y si ya Dios te dijo, tú eres pastor, Dios no tiene que decirme a mí que visite a los hermanos. Dios no tiene que decirme a mí que haga cultos evangelísticos en la calle. Dios no tiene que decirme a mí que tengo que predicar los domingos. Dios no tiene que decirme a mí que tengo que orar, porque ya Él me dijo que yo tengo un ministerio y yo tengo que asumir mi ministerio con responsabilidad. Nos estamos acostumbrando demasiado a que Dios esté a mi lado, que cuando Dios está lejos queremos dejar el ministerio, queremos dejar todo porque hemos echado a un lado el poder de la decisión. Y hay momentos donde usted tiene que venir aquí por decisión, que usted no va a querer. Usted va a tener que ofrendar aunque no quiera. Usted va a tener que orar aunque no quiera. ¿Por qué? Porque el peso de la desobediencia sobrepasa el peso del sacrificio. Cuando tú obedeces, hay un peso que se libera, pero hay una responsabilidad que requiere sacrificio. Por eso seguir a Jesús es una cruz que pesa, pero dejar a Cristo es una cruz que pesa demasiado. La consecuencia de la desobediencia es
peor que el peso de la obediencia. Aunque intente desobedecer, tú nunca podrás, porque te va a pasar el fuego que había en Jeremías. Si usted y yo realmente somos salvos, en la medida que entendemos que lo de Dios una vez se deposita en nosotros, se debe llevar a la práctica, usted va a asumir las cosas por responsabilidad, usted va a asumir las cosas por decisión. Y hay momentos que Dios va a hacer silencio. Vendrás a la iglesia y Dios no te va a hablar. Durarás un mes orando y Dios no te va a hablar. Durarás un mes sin leer la Biblia y Dios no te va a hablar, porque Dios va a pesar tu sentimiento. Dios va a pesar que tanto tú lo amas. Dios va a pesar que tanto tu decisión te acerca más a Él. Y en la medida que mi decisión me acerque a Dios, sin importar que Dios me hable o no, eso va a evidenciar que yo estoy por encima de las decisiones humanas, que yo estoy por encima de mi debilidad, que yo estoy por encima de lo que el mundo me ofrece, porque hay en mí algo que sobrepasa la debilidad de la tierra, y yo me voy a enfocar en obedecer al Señor. Y quiero aclarar que no estamos diciendo que Dios no va a visitarnos, que Dios no nos va a hablar, porque de vez en cuando Dios te visita, de vez en cuando viene la intervención de Dios sobre tu vida, pero esa intervención no es para Dios repetir. Si cada vez que Dios te visita te repite lo mismo, yo tengo que revisarme. Repito, la frecuencia repetitiva de Dios en su voz no es muestra de amor, es muestra de un corazón rebelde y desobediente, que Dios le está recordando lo mismo. Y en la medida que Dios menos te habla, siempre y cuando tú estés obedeciendo, usted tiene que mantenerse firme. Ahora, si yo estoy inactivo en el ministerio y Dios no me está hablando, cuídate, porque lo peor es caer en la ignorancia del Eterno. Lo peor no es el castigo del Eterno, es la ignorancia del Eterno. Y si yo estoy haciendo y deshaciendo y Dios no habla a mi vida, es porque ya estoy en la ignorancia del Eterno, y ya Dios me ha descalificado para salvación, aunque siga siendo pastor, aunque siga en un ministerio, aunque siga en la iglesia. Pero si la voz de Dios viene a mi vida, es porque Dios me dice marcha, cambia. Y si estoy obedeciendo y la voz de Dios no viene, es porque estoy haciendo las cosas correctas. Dios te da una palabra y Dios se va, porque Dios valora demasiado su intervención sobre la tierra. Cada vez que una semilla eterna se deposita sobre la tierra, esa semilla eterna puede durar 5 años dando fruto. Una vez se cumplan esos 5 años, Dios viene y visita la tierra y da otra palabra profética por 5, 6 o 10 años más. Lo que te estoy diciendo es que la intervención del cielo no es igual que la intervención de la tierra. Una palabra de Dios cambia naciones, una palabra de Dios cambia atmósfera, un mensaje de Dios te puede dar 20 mensajes. Y por eso Dios lo que quiere es que cada vez que una visita de Él venga sobre tu vida, tú ponga en práctica lo que implica esa visita. Y si lo pongo en práctica, Dios entonces va a agendar otra visita para darme una nueva responsabilidad. Amado hermano, amada hermana, iglesia, amigo, si nosotros estamos aquí en esta hora, es porque Dios nos está provocando a que clamemos menos a Él, si ya tenemos la palabra profética y la llevemos a la práctica. En la medida que llevamos a la práctica la palabra profética, lo de Dios se va a cumplir, lo de Dios se va a evidenciar. Y eso es lo que Dios quería comunicarle a Moisés. Quería hacerle entender: Moisés, ya yo te dije lo que tienes que hacer. Tú solamente tienes que obedecer. Y por eso cierra el pasaje diciendo: di a los hijos de Israel que marchen. Yo hago una pregunta reflexiva. ¿Podía Dios hablar con los israelitas? Sí. ¿Podían los israelitas escuchar la voz de Dios? Claro. Pero ¿por qué Dios le dice a Moisés que sea él? Dile tú a los hijos de Israel que marchen, porque es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Dios le dará la revelación a alguien. Ese alguien tiene que comunicar la visión y la revelación para que los demás la pongan en práctica. Hay gente que dicen: si Dios me habla de manera directa, yo me voy a convertir, porque Dios tiene que hablarme. El Dios de la Biblia actúa bajo los principios que Él ha establecido en su palabra. Él lo puede hacer, sí. La pregunta no es si Él lo puede hacer. Y hay gente que se preguntan demasiadas cosas respecto a Dios porque ellos no entienden cómo Dios opera.
En un momento yo le decía a un pecador, tú no puedes tomar un atributo de Dios y generalizarlo, porque cada vez que un atributo de Dios se va a manifestar, ese atributo llama a otro atributo, y ese atributo llama a otro atributo, y ese atributo llama a otro atributo. Yo le dije, tú puedes hacer algo para complacer a alguien en contra de tu voluntad. Si a ti no te gusta ir al parque, y a tu esposa le gusta ir al parque, tú por amor a tu esposa, tú vas al parque para complacerla a ella. El Dios de la Biblia no actúa de esa manera. Cada vez que Dios se va a mover, todos los atributos de Dios se mueven con Él, porque Él no se mueve por sí solo. Hay una realidad de atributos antes de Él obrar, y para Dios obrar, Dios mira sus atributos. Y yo le dije, ¿tiene Dios el poder de salvar a los pecadores sin arrepentirse? Y Él me dijo, sí. ¿Tiene Dios el poder de resucitar a todos los muertos ahora mismo? Y Él me dijo que sí. Y yo le dije, ¿por qué Dios no lo hace? Yo le dije, porque hay otros atributos que frenan el poder. Aunque Dios quiera salvar al pecador, porque tiene poder para hacerlo, hay un atributo que Dios que dice que fuera de Cristo no hay salvación, que sin derramamiento de sangre no hay salvación. Y cada vez que Dios va a obrar, Dios no se basa en uno de sus atributos, Dios se basa completo. Por eso lo que le di hace un momentico en el ejemplo. Si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, ¿por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque Dios es un Dios completo. Dios sabía, sí, pero Dios quería que el hombre aprenda a tener intimidad con Él, aunque hayan diversos caminos de elección. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, pero Él sabía que a través de Cristo iba a haber solución. El error de Dios sería si en medio de su accionar Dios no provee un camino de restitución. Si el hombre peca y Dios no envía a Cristo, ahí el hombre tiene razón. Pero cuando vemos todos los atributos de Dios presentes, todas las cualidades de Dios presentes, nosotros entendemos que todo el ser de Dios debe estar completo en todo lo que Él va a hacer. Cuando la iglesia entienda y obedezca al Dios completo, que no se puede esquematizar, tomar el amor de Dios y dejar a un lado su ira, tomar su ira y dejar a un lado su amor, no es el Dios de la Biblia, porque Él es completo y perfecto en todo lo que Él va a hacer. Al momento de Dios obrar, un atributo de Dios que entra en conflicto, Dios automáticamente se reprime, porque dice la Biblia que Dios no puede negarse a sí mismo. El ser humano se niega a sí mismo. ¿Cuántas cosas usted y yo no hacemos en contra de nuestra voluntad? ¿Cuántas cosas usted no hace para complacer a otro? ¿Cuántas cosas usted no hace porque otro te sacó de tus juicios, de tus quiciales? Dios nunca pierde la paciencia. Dios nunca está en descontrol. Dios nunca hace algo en contra de su carácter santo. Por eso todos los movimientos de Dios están calculados y Él hace todo de acuerdo al designio de su voluntad. Iglesia, entendamos como punto número 1 que lo que necesitamos no es recibir más de Dios, es obedecer más lo que ya hemos recibido de Él. Segundo, no es nuevas intervenciones de Dios que necesitamos, es prestar atención al río, al Espíritu Santo que está silenciosamente trabajando en tu corazón. Tercero, la iglesia no necesita una intervención para reactivarse, sino recordar lo que se me dijo para que en medio del cansancio comenzar a reactivarme. No necesitamos manifestaciones de repente de Dios. Lo que necesitamos es ser enfático en la palabra. Mientras Dios espera por nosotros, nosotros es que tenemos que sumergirnos en la presencia del Señor. Mientras la iglesia espera por Dios, Dios espera por cada uno de nosotros. ¿Y por qué Dios espera por ti y por mí? Porque ya Él hizo su parte en la cruz del Calvario. Ya Él hizo el deber de Él de llamarte al evangelio. Él te invitó a que lo acepte en tu corazón. Ahora tenemos que abrir nuestros corazones delante de Él. Hago la salvedad que no estamos diciendo que el Señor no nos va a revelar más, sino que en cierto momento va a venir su revelación para darnos una nueva asignación, pero no para repetirnos la asignación ya recibida.
Y cada vez que Dios te diga lo mismo es porque está en desobediencia. Cada vez que Dios me diga lo mismo es porque estoy en desobediencia o estoy descuidando el llamado. Dejemos esa idea errática que a quien Dios le habla más es porque Dios le habla más. A quien Dios le habla más, si se repite la misma palabra, es por lo que le acabo de decir, hay desobediencia. Pero si la palabra es nueva, si la revelación es nueva, es porque hay obediencia en ese llamado. Quiero que te ponga de pie. Y le damos la bienvenida a cada uno de los amigos una vez más, aquellos que van a compartir este video que será colgado en las redes, aquellos que van a ser bendecidos y ministrados a través de diferentes estratos o porciones que vamos a poner, y que a la medida que esta palabra llegue a los corazones de las personas, sin importar el medio digital que se use, nuestro corazón es que nuestra oración es que la voluntad, el poder y el propósito de Dios pueda perseverar.